Se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios. Un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca, y no pueda dormir. Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Donde la oscuridad se abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en Dos Lectores, transmitiendo desde el Carmen con Candela Rivero, y vamos a trabajar a una escritora que es maravillosa. ¿Cómo te va, Candela? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómoda? ¿Tranquila? Bien, sí, muy tranquila. Decime, Candela, ¿por qué Olga Orozco? ¿Qué te genera a vos la literatura de Olga Orozco? ¿Qué le viste? Bueno, en principio yo venía muy asociada a la poética de Alejandra Pizarnik, de un verso breve, de una escritura en clave, así la sentía en ese momento, y llegar a la obra de Olga fue encontrarme con un universo más desarrollado, con versos más largos, con un universo simbólico particular con el que resoné inmediatamente, y bueno, distintos elementos que yo los sentía como cercanos, como lo espiritual, el misticismo, lo esotérico, que está muy presente en su obra. Vos venís de la música, vos sos, tu profesión es desde la música, ¿no? ¿Sí? Vengo del aire, escribo desde muy chica, estudié música, estudié danza, soy docente, hago fotografía, entonces bueno, voy tratando de articular las artes y pensarlas como una herramienta para contar, para decir, para transmitir. Llegás primero desde Pizarnik, llegás a Orozco. Orozco también tiene esa cosa de unicidad con distintas vertientes, ¿no? Así como vos venís del aire, que está buena esa definición, me gusta. Orozco también tiene esa comunión, ¿no? Con lo místico, con lo esotérico, con lo religioso, con lo vocativo, con la oración, con la apelación a un dios o a varios dioses. Sí, se me presenta como una escritura paradójicamente oscura también. Si bien noto una fuerte presencia de la divinidad, de lo místico, me da la sensación de que ella utiliza la palabra para iluminar lo no visible, y en ese camino, en ese encuentro, se va topando con cosas que tal vez no le gustan tanto, o que forman parte de lo que ella va configurando como sus sombras, sus monstruos, el más allá, mucho sentido de la trascendencia, esta idea del jardín como algo que es por un lado la propia morada y por otro lado un lugar que puede convertirse en una prisión también, desde el punto de vista del lenguaje. Decime, Candelaria, ¿y cuál es el texto de Olga Orozco? Vos decís, este es el libro que me gustó, este es el poema. A veces un poema suena como muy, muy parcial, pero siempre hay un texto que impacta, siempre hay un texto que sobrecoge. ¿Cuál es para vos? Bueno, a mí me conmovió mucho el que ella le dedica a Alejandra Pizarnik, Claro. Pequeña pavana para una infanta difunta. Ajá. A partir de ese texto siento que entendí más también a Alejandra. Bueno, y ese fue uno de los textos que más me marcó y que elegiría, digamos, de ella entre los distintos textos. A mí, bueno, yo cuando la leo es una escritora que vuelvo seguido, Olga Orozco. Olga Orozco tiene un libro que se llama Los Juegos Peligrosos, yo lo recomiendo desde acá, donde ella trabaja, bueno, toda esa comunión con
con lo ritual, con la adivinación, con un yo que no se logra percibir del todo, con un objetivo así trascendental, con un porqué trascendental que a veces no se logra aprender del todo. Y ahí, en ese libro especialmente, aparece el tema del juego. ¿Hasta dónde un juego es peligroso? ¿No? ¿Hasta dónde un juego es peligroso? Sí, en los juegos peligrosos, mi lectura es que ella está haciendo referencia a distintos tipos de juegos. Por un lado, el juego de las cartas, ella era tarotista. Sí. Y a partir de ese juego, ella adivinaba el destino de las personas y su propio destino. Entonces ella por momentos creo que se ha encontrado teniendo en sus manos esa información, esa verdad, con lo riesgoso que puede ser, ¿no?, tener esa información entre las manos, ¿no? El juego del nombrar creo que aparece en toda su obra como un juego peligroso. Esta idea de ser otra, de probar ser otra a partir del lenguaje, incluso probando otro yo. Creo que el riesgo que se corre es el de que esos otros yo cobren vida propia, ¿no?, y reemplacen a la voz original. Bueno, creo que está muy presente esto de las distintas voces, digamos, en su obra. El juego del amor, sí, en este libro el amor aparece como un peligro, como una amenaza. En el poema Cartomancia ella dice: cuídate del amor, que es quien se queda. Y a lo largo de sus poemas se ve esto de cómo ella hace un trabajo con el corazón como símbolo, con la protección, con la idea de talismán. Y bueno, el paso del tiempo también está muy presente en toda su obra. Y luego la comunicación con otros mundos, que también creo que figura en su obra como lo peligroso, la comunicación con el mundo de los muertos, la comunicación con un más allá. Ella contaba que tenía emisarios, ángeles que le comunicaban cosas en sueños, y todo eso creo yo que ha ido nutriendo su obra, generando un universo simbólico propio, ¿no?, muy interesante. Sí, eso que decís vos es importante. Olga Orozco tiene, ella era muy particular, era una mujer muy bonita, Olga Orozco, y bueno, cuentan que escribía con una piedra negra en la mano, porque era por la cual ella entraba en trance y en contacto con los espíritus. Era una persona muy, muy particular. Yo recuerdo, por ejemplo, en el poema Cartomancia, que es el que terminás de nombrar, cuando ella, la voz enunciadora dice, porque el poema es como un intercambio entre una consultante y una divina. Y ella le dice: no descansarás del lado de la dicha, que es un poco definir el amor, ¿no? Esa cosa inaprensible que tiene el sentimiento de que, bueno, uno está enamorado, pero no siempre llega a alcanzar esa completud de la que todos los autores hablan, Yo les propongo hacer un brevísimo corte y después vamos a escuchar la Candelaria leer un fragmento de Olga Orozco y nos va a contar qué está haciendo de su vida. Escribe muy bien Candelaria, aparte es una chica que está muy comprometida con las artes, es una chica que tiene mucha polenta y es muy querible, y bueno, vamos a seguir conversando con ella. Seguimos en programa. Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Desde adentro de todos no hay más que una morada bajo un friso de máscaras. Desde adentro de todos hay una sola efigie que fue inscripta en el revés del alma. Desde adentro de todos, cada historia sucede en todas partes. No hay muerte que no mate, no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado. ¿No éramos el rehén de una caída, una lluvia de piedras desprendida del cielo, un reguero de insectos tratando de cruzar la hoguera del castigo? Cualquier hombre es la versión en sombras de un gran rey herido en su costado, despierto en cada sueño, con el sueño con que alguien sueña el mundo. Es víspera de Dios, está uniendo a nosotros sus pedazos. ¿Cómo llegas, Candelaria, a la poesía? Contame. Llego escribiendo, escribiendo de manera intuitiva, siendo muy chiquita, y en diarios íntimos. Es como que a partir de ahí, de ese vínculo con el diario, empiezo a desarrollar cada vez más la poesía, que es en lo que me he centrado a la hora de escribir. Y bueno, y desde ahí no paré, pero bueno, cerca de los 19, 20 años empecé a pensarlo como un oficio y a dedicarle más tiempo de escritura por día y a leer más autores. Una de las primeras autoras a las que llegué fue Pizarnik, porque alguien me sugirió que la leyera en función de cómo estaba escribiendo yo en ese momento, y yo creo que ha marcado mucho mi obra. Y bueno, y en general suelo leer las dedicaciones, en general voy entramando así las lecturas, y en uno de los poemas de Pizarnik estaba dedicado a Olga, entonces bueno, eso fue lo que me llevó a decir, a ver quién es Olga. Decime, ¿y vos concebís la literatura como un juego peligroso? Yo creo que sí. Ajá. Creo ¿Dónde está que el peligro de la literatura? Contame. Yo estoy convencida que la palabra tiene poder, que la palabra crea realidad y que esa realidad que nos estamos creando a partir del lenguaje puede convertirse en nuestra propia cárcel, en nuestro propio condicionamiento, limitación. Creo que ahí está el riesgo, en convencernos a nosotros mismos a partir del lenguaje de que las cosas son así y no de otra manera. Como una segunda vuelta, como una segunda parte. Sí. Eso está mucho en Orozco también. Esa cosa de detrás de las palabras hay otro significado y hay otro significado. Bueno, en Pizarnik también está esa cosa de un más allá significante, ¿no? que viene de pronunciar, de decir. Bueno, respecto de lo de Olga Orozco, es una poesía que lo que tiene la poesía de Olga es que cada verso es un universo personal. No es necesario leer todo un poema para encontrarle significaciones distintas, sino que cada verso tiene una resonancia particularísima, ¿no? Y tiene incluso hasta los títulos, las muertes, eso la que terminas de leer, ¿no? Esa cosa como que quiere abarcar una totalidad y el lector la persigue, la sigue tratando de abarcarla también, ¿no? Sí, a mí me da la impresión esto que te decía, que la palabra va alumbrando una oscuridad en la que ella sigue hurgando y hurgando y siguen apareciendo cosas, seres, revelaciones, presagios, y ella sigue avanzando en ese descubrimiento. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo. Contale a la gente que, quizás muchos la leyeron y la conocen a Candelaria, otros no. Contale qué estás haciendo, qué escribís, en qué estás trabajando ahora. Bueno, estoy trabajando en un libro de poemas. Por ahora no hay mucho más que eso, pero trato de plantearme una meta que es tratar de escribir un libro por año. En un momento me planteé esa meta desde el 2015. Entonces, bueno, voy tratando de cumplirla, lo cual me permite sobre todo estar sosteniendo un ritmo de escritura que es el que me interesa, digamos, para crecer en lo que hago, ¿no?
en este momento estoy tratando de definir mi voz, por decirlo de alguna manera, pero bueno, creo que quien lea algo de lo que hice seguramente encontrará cosas que ya se vienen imprimiendo. Tenés mucho publicado. Recién yo no sabía que habías publicado tantos libros. Contale, ¿cuántos libros me dijiste? Son 8 libros de poesía. Libros. Ajá. Sí, cada libro está revelando una etapa distinta, una edad distinta, un momento distinto de mi vida, de mi percepción, de mi transformación, ¿no? Cada uno creo que revela o muestra parte de mi universo de alguna manera, y ahora estoy tratando de encontrar como una síntesis o algo que yo pueda como definir como un estilo, que creo que bueno, que estoy yendo camino a eso, ¿no? ¿Empezaste trabajando en algún taller, estuviste en algún taller o todo solita? Soy muy autodidacta. ¿Sos autodidacta? Sí, sos valiente. Soy valiente. Soy muy autocrítica también. Reviso mucho, corrijo mucho. De 100 poemas se salva uno en general. Y bueno, y si no me convence a mí no sale al mundo, digamos, de ninguna manera. Sí, Candelaria es... yo quería que viniera al programa por varias cuestiones. Primero porque es muy talentosa, es un amor de persona, pero además vos sola llevaste adelante el entrevero. ¿Cuánto tiempo lo llevaste? El ciclo de poesía. Ajá, sí. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Sí, durante 2018 y 2019 se llevó a cabo el ciclo. Primero fue un jueves un poeta, después un viernes una poeta. En el espacio Entrevero, que bueno, pertenecía al Gabinete Joven de la provincia de Santa Fe. Y bueno, la idea del ciclo fue convocar a escritores y escritoras de la zona, por un lado para darle visibilidad a esos escritores y escritoras que muchas veces pasan desapercibidos como tales en su oficio, en su tarea. Y por otro lado, poder revalorizar, poner en valor la obra de distintos autores y autoras contemporáneas en lo que es poesía. Divulgar, difundir un poco trabajos. Que es medio el género que todos hacen pero ninguno lee. Viste que la poesía es así. O sea, es un género que es el primer género que escriben todos los escritores o con los cuales se inicia la mayoría de los escritores, pero después no, es como que no se consume, no se lee. Hacemos un breve corte y seguimos en programa charlando con Candelaria. Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Seguimos en programa. ¿Se consiguen libros de Olga? Es difícil conseguir libros. Los que son más accesibles son estas antologías, El Jardín Posible y Relámpagos de lo Invisible, que reúnen distintas etapas de su obra. Este libro, Relámpagos de lo Invisible, es la misma antología que tiene Candelaria, tiene un prólogo muy interesante, muy esclarecedor, de Horacio Zabal Jáuregui, que está muy interesante. Yo lo que veo que por ahí, bueno, se consigue poco la obra de Olga. Ella tiene un texto en prosa que se llama La oscuridad es otro sol, Sí. ¿no? Donde trabaja relatos de infancia. Pero además hay algo que espanta de Olga Orozco. O sea, ¿qué te parece a vos que es eso que se impone y que decís, no, esto no lo voy a entender, no, esto no lo voy a saber? Yo creo que los temas que toca
son los que espantan un poco. Está muy marcada la presencia de la muerte, creo que es un tema que nos cuesta culturalmente abordar. Y por otro lado propone mirar la propia sombra también, que también es difícil. Creo que eso es lo que espanta un poco en su obra. A mí el juego también entre la niñez y lo adulto. Eso también es un vaivén que está permanente. La niña evocada, la mujer grande que recuerda, la mujer grande que no es tan grande, sino que es como que se aniña en cierto momento, cuando asume ese rol de oración, ese rol de justamente de evocar lo que ya no está, ese repliegue sobre sí misma en esas dos instancias de la vida. La mujer adulta que está terminando sus días y la niña que está empezando a descubrir el mundo. Eso es una permanente. Yo les voy a leer un fragmento. A mí es si tengo que definir a Olga Orozco, me parece que es una poeta perturbadora. Esa es mi definición. Para mí, Olga Orozco es perturbadora. Para los que queremos la poesía, para los que vivimos de la poesía, para los que nos gusta respirar poesía, uno no puede permanecer igual después de leerla. Es una poesía que golpea en el alma y que uno dice, pucha, ¿cómo no leí esto antes? ¿Cómo no lo descubrí? Es un cimbronazo. A mí el libro que estábamos hablando hoy, que se llama Los Juegos Peligrosos, es todo hermoso porque en ese texto trabaja el esoterismo, trabaja la adivinación y demás. Estamos terminando. Yo te agradezco que hayas estado, Candelaria. Acá, podés venir cuando quieras, cuando tengas ganas de hablar poesía, cuando tengas ganas de hablar de Olga Orozco. Les recomiendo a todos que lean poesía. La poesía no se asusten. No muerde. No muerde y es un lenguaje universal. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Yo los despido desde acá, desde el Carmen, hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene.